Segunda entrevista del día es al legislador porteño de Frente de Todos, Matías Barroetaveña. ¿Qué tal, Matías? Daniel Rodiero te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, bien, todo bien. Bueno, Matías, te quería preguntar, eh, eh, hablábamos en un momento, hace un tiempo, sobre la posibilidad de que la Ciudad de Buenos Aires tenga su propio IFE, su propio repro, era lo que vos proponías. Desde la ciudad, este tema que vos, tu proyecto, lo hemos hablado con varios legisladores y lo que dicen es que es imposible porque la ciudad le sacaron parte de la coparticipación, la ciudad no emite pesos, lo cual es imposible que desde el gobierno porteño se pueda dar el IFE y el repro porteño, digamos, vendría a ser, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, bueno, a ver, la realidad es que la ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto de 600.000 millones de pesos y que tiene las características de una provincia. El resto de las provincias de la Argentina que se hacen cargo no solo de una agenda municipal, sino también de una agenda que tiene que ver con lo productivo, con lo laboral. Por eso, de hecho, en muchas provincias existen ministerios de trabajo y áreas un poco más desarrolladas que tienen que ver con lo productivo, han tomado políticas y decisiones donde han aportado a sectores y han hecho transferencias directas. Con lo cual, de hecho, la provincia de Buenos Aires acaba de anunciar un plan de 70.000 millones de pesos, donde gran parte de eso son transferencias a trabajadores de forma directa desde el Estado. Por otra parte, si hablamos de los recursos de la ciudad, si bien se le bajó la coparticipación, fue una parte de lo que Macri le había subido discrecionalmente, porque no correspondía. Y eso lo reemplazaron con un impuestazo feroz, con impuestos de más del 100% en algunos casos, y agregando impuestos nuevos, como es el impuesto a las relics y el impuesto a los consumos con tarjeta de crédito, lo cual nos permite ver en marzo de este año un crecimiento del 66% en la recaudación con respecto al año pasado, por ejemplo. Sí, eso vos lo decías también en otra entrevista que te hicimos, que adelantabas ya que este año iba a haber no solamente más recaudación, sino aparte más impuestos en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, pensemos que es un impuesto que todos pagamos. Cualquier porteño que mire su tarjeta de crédito va a ver ahí al final un impuesto de 1,4% que es ese nuevo impuesto. Y por otro lado, hemos visto aumentos muy importantes en lo que tiene que ver con ABL, con patentes, es decir, con todo lo que la ciudad cobra. Y obviamente ahora, a partir de lo que es la inflación y además también la posibilidad de actividad económica que hubo este año, a diferencia del año pasado, por ejemplo, en el mes de marzo, provoca un crecimiento de ingresos brutos. Pero más allá de eso, de que la ciudad dispone de los recursos, es una cuestión de decisión política. El gobierno de la ciudad cree más en el funcionamiento del mercado, cree en que, bueno, en que a los que sobrevivan habrá que acompañar después, mientras que nosotros creemos que es fundamental sostener los puestos de trabajo. Por eso el repro existe desde hace tiempo en la Argentina. A mí me tocó ser secretario de Empleo de la Nación en el gobierno de Cristina, y nosotros utilizamos el repro en la época de la crisis Lehman Brothers para sostener el vínculo laboral, porque entendemos que es fundamental para empresas y para trabajadores, porque una vez que se rompe ese vínculo laboral es muy difícil volver a sostenerlo, Mm. y un trabajador es una inversión que el empresario hizo, capacitación, formación, confianza, y por el otro lado para el trabajador, una vez que se rompe ese vínculo laboral es muy difícil conseguir otro trabajo de las mismas características. Mm. La ciudad tiene una enorme cantidad de recursos, por eso yo cuando te comentaba el proyecto te decía rápidamente, uno encuentra en el presupuesto un montón de montos que uno podría suspender. Por ejemplo, el arreglo de veredas, que todos sabemos que rompen y arreglan veredas nuevas. Por ejemplo, los 1.400 millones que están gastando este año en infraestructura para Costa Salguero. Por ejemplo, el aumento desmesurado en la pauta, que ya tiene 2.500 millones de presupuesto. La infraestructura para el tiro federal. Un montón de datos que tienen que ver con caterings, con cuestiones protocolares que este año no se están utilizando, y así uno puede seguir. De hecho, yo reúno más de 19.000 millones de pesos haciendo esa cuenta que permitiría pagarle a 600.000 trabajadores durante 3 meses 18.000 pesos. Sí, y hablando sobre la gestión, recuerdo que vos habías dicho en otra entrevista que hacías un llamado a terminar con la corrupción en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, es algo que la corrupción en el gobierno de la ciudad no está presente en los medios,
uno imagina que no es porque no haya, siempre en todo gobierno hay algún grado de corrupción, pero no, por lo menos no se visibiliza. Vos pedías terminar con la corrupción. No, a ver, yo en eso no recuerdo en qué contexto señalé la frase. Obviamente que siempre, yo creo que existe corrupción en todos los gobiernos, lamentablemente tiene que ver con características del sistema económico en el que vivimos y también del tipo de comportamientos de las personas que genera. Sin lugar a dudas, en la ciudad no hay una voluntad de control. Pongo un ejemplo. Se decretó una ley de emergencia económica que le da amplias atribuciones al gobierno para desarmar, prorrogar, renegociar contratos, una discrecionalidad absoluta. Por eso se armó una comisión de seguimiento de esa ley. Cuando se armó esa comisión hubo grandes discursos de miembros de la oposición sosteniendo que era fundamental el rol de esa comisión. Esa comisión fue luego puesta en marcha con mayoría del oficialismo, con la presidencia el presidente del bloque del oficialismo, se reunió 2 veces y no nos permitió hacer absolutamente ningún informe, es decir, voluntad cero de que haya control, de que haya transparencia. Y la verdad es que uno ha visto en el boletín oficial un montón de renegociaciones, acuerdos de precios y demás que se hacen sin ninguna transparencia. Yo, a ver, no soy ni me interesa hacer un proceso de judicialización de la política, además no tengo un caso concreto, pero sí creo que la política necesita de la gestión pública un nivel de transparencia y de control que lamentablemente en la ciudad, por la suma del poder público que tiene la reta, en términos de poder ejecutivo, legislativo y judicial, es bastante opaco. Hay una pregunta de un oyente, pero antes de pasar a eso, hablabas de este tema de resguardar y no hablar de corrupción en la Ciudad de Buenos Aires, y me viene a la cabeza 2 temas. Uno es el Paseo del Bajo, el cual el jefe de gobierno fue sobreseído, pero sin embargo la ex auditora porteña, que ahora es legisladora, Cecilia Segura, ella ratifica que sí, que hubo maniobras en las licitaciones que fueron complicadas. Y por otro lado, lo otro que también digo es que raro que en la ciudad no hayan salido vaculatorios VIP. ¿No los hubo o no salieron a la luz, no? A ver, con respecto a lo que pasó en el Bajo, entiendo que lo que se cuestionaba tenía que ver con la apertura de los sobres y cómo eso había beneficiado a una empresa vinculada a lo que es la familia Macri en el orden de las licitaciones, y bueno, y después que se había mantenido una empresa que estaba próxima a quebrar. De hecho ha sucedido así. Ahí hay un vínculo entre empresas. Recordemos el vínculo del Grupo Macri con los negocios de la Ciudad de Buenos Aires es un vínculo que viene desde la dictadura militar, cuando tenían la concesión del servicio Manliva de retiro de residuos domiciliarios, y a partir de ahí con diferentes empresas, con Calcaterra, con CES, con Caputo, con diferentes vinculaciones han estado presentes en la mayoría de los negocios de la ciudad, que van desde infraestructura hospitalaria hasta los residuos o el manejo con Siemens y Tron, por ejemplo, del catastro de la ciudad. Ahí me parece que lo que se dio fue algo que después vimos también con los parques eólicos y demás, que fueron, bueno, cómo se utilizó el Estado para valorizar algunas empresas que después terminaron vendiendo en el Grupo Macri. Después, bueno, con respecto al vacunatorio VIP, la verdad es que no... A ver, yo la verdad me critico a aquellos que hacen denuncias sin alguna prueba, y la verdad es que yo prefiero no echar sombra sobre un proceso de vacunación que creo que se ataca muchísimo y que estamos en un proceso, la verdad que es, para un país de las características de la Argentina deberíamos estar orgullosos de la cantidad de vacunas que tenemos y cómo se está dando ese proceso. En la ciudad ha habido dificultades importantes, recordemos toda la disputa con el PAMI, las colas en la cancha de San Lorenzo y demás, pero creo que bueno, que finalmente se está ordenando, y prefiero no criticar ese proceso. Desconozco si hay algún caso concreto. A nivel del gobierno nacional se detectaron esos casos, creo que fueron una veintena de casos que reconoció el propio Ginés y que le costó su cargo, pero me parece que en general el proceso de vacunación en la Argentina es bastante transparente. Pregunta Boris de Coglan, ¿cómo ves la lista del Frente de Todos para este año en la Ciudad de Buenos Aires? Pregunta esto, yo agrego que
Se están rumoreando ya nombres de Gisela Marciota, Lamens, Leandro Santoro y varios más. ¿Vos qué opinión tenés y qué esperas para el Frente de Todos este año en las legislativas porteñas? No sé, ahí vi la nota en el portal de ustedes, en Sección Ciudad, y me parece bien que los medios, es un año electoral, y más allá de la postergación de las elecciones, hagan especulaciones sobre los nombres. La verdad es que el Gobierno Nacional ha propuesto una postergación que tiene que ver con poder continuar con este plan de vacunación, y tiene que ver justamente con que estemos todos concentrados en este proceso, en la lucha contra la pandemia y todo lo que tiene que ver con el acompañamiento de los sectores productivos y trabajadores en este momento. Me parece, al menos por el momento, no veo que haya movimientos de instalaciones en términos de candidaturas. Los nombres que hace, sí, ahora son las personas que vienen ocupando cargos y los que vencen sus mandatos en este momento, el caso de Gisela Marciota como diputada nacional. Ahí está Gabriela Cerruti, pero que dijo que ella no iba a ser también. Está el caso de Heller, que ha sido un diputado importante para, por ejemplo, la ley de las grandes fortunas. Y en la Ciudad de Buenos Aires, y vence el mandato de Santoro, que tiene un perfil importante, pero la verdad es que no hay hoy al menos una certeza, y todavía falta bastante para el cierre de lista. Me parece que hoy estamos en otras discusiones. Bien, bueno, Matías, te agradezco mucho tu participación en Sección Ciudad, ¿eh? Vamos a volver a hablar en cualquier momento.